10 minutos, profesor, lo agarramos allí mismo. Bueno, le estábamos conversando un poquito de esta semana, hemos hablado del amor, de la amistad, y en todos los entrevistados que hemos tenido, pues de alguna manera caemos en el tema de la espiritualidad, ¿no? La importancia de manejar manejar de alguna manera cuerpo, mente y alma, ¿no? Que muchas veces lo olvidamos. De hecho, yo digo que manejamos mucho o trabajamos mucho en la mente, trabajamos mucho el cuerpo, pero quizás el alma es increíble, la dejamos y resulta que el alma es el motor de todo. Hoy para mí es un honor tener conmigo ya acá en el estudio al monje Zen, a ver si lo digo bien, Yakusho Piñatielo. Lo dije bien, profesor. Además, Yakusho Piñatielo, profesor, monje Zen ante todo, profesor de psicología de la UCB, que una grata sorpresa, profesor, y responsable del grupo de práctica Zen Soto Dokan. ¿Lo dije bien? Ok. Profesor, bienvenido, muchísimas gracias. En primera, profesor, yo no sabía que en Venezuela había un monje Zen y usted es un monje Zen y tienen que verlo. De verdad, profesor, usted es demasiado lindo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Sí, yo soy monje Zen desde el año 2019. En realidad no soy la primera persona que en Venezuela de alguna manera ha recibido una ordenación como monje Zen, pero sí soy la primera persona en Venezuela que tiene una ordenación formal reconocida por el Zen Soto a nivel internacional como monje Zen. En Venezuela hubo hace 50 años el inicio de grupos que trabajaron justamente el Soto Zen, la práctica de esa Zen, y en esos grupos hubo personas que se ordenaron incluso fuera del país, particularmente en Francia. Pero en mi caso, justamente yo estoy inscrito dentro de una tradición, dentro de un linaje, en donde efectivamente es la primera ordenación que se hace dentro de los parámetros formales de la Soto Shu del Zen Soto como organización que tiene su sede en Japón. Y vengo justamente la semana pasada, de haber participado estaba en Colombia, Bogotá, ¿no? Me dijo. Colombia, sí, de participar en la ceremonia en donde mi maestro, el maestro Densho Quintero, que fue de quien yo recibí la ordenación, fue instituido, fue designado como abad ya formalmente del templo Daishinji, que es nuestro templo sede en la ciudad de Bogotá, al que también pertenecemos nosotros como grupo de práctica Zen Soto Dokan. Un monje Zen suena tan lejano, suena tan abstracto, pero lo tengo acá en el estudio con nosotros del 88.1 FM y uno se pregunta, un venezolano monje Zen, y hablo de un venezolano en el sentido de que para nadie es un secreto, primero que somos como muy volados los venezolanos, ¿verdad? Somos muy expresivos, tenemos un país pues que está sumido hace muchísimos años en muchos temas fuertes, ¿no? Que nos ha tocado, y uno dice, ¿cómo alguien puede dedicarse a ser un monje Zen? ¿Qué le llamó a usted? Y disculpe que empiece por la parte personal suya, pero ¿qué lo llamó usted para ser un monje Zen y qué puede conseguir cualquier persona normal y silvestre en esta forma de vida? ¿Se le puede decir así? Sí, yo diría que lo primero tiene que ver con el encuentro mío personal hace ya 10 años. Hace ya 10 años que yo estoy en este camino. Mi primer encuentro fue con la práctica Zen propiamente, que se centra en la práctica de Zazen, de la que podemos hablar. Sí, ahorita vamos a hablar. Más detenimiento. Y desde ese primer encuentro yo descubrí que había llegado a un lugar como que siempre había esperado encontrar. En ese momento decía que había llegado a casa, pero en este momento yo siento que eso es mucho más que llegar a casa. Es algo mucho más amplio que simplemente una casa, sino que justamente es un lugar en donde uno está en conexión con una cantidad de realidades. El Zen te lleva a una conexión con la realidad, y ya que tú hablas Venezuela, con la realidad de nuestro país. Veníamos justamente de una clase en la universidad en donde justamente conversábamos de cómo para nosotros transformar nuestra realidad podemos ver nuestra realidad como nuestro metro cuadrado en donde nos ubicamos, o podemos tener una práctica de vida que nos ayuda a ampliar cada vez más nuestra visión de lo que es nuestra realidad, y eso puede abarcar el mundo, puede abarcar el universo, y entonces dentro de esa visión ampliada nosotros podemos entender que nuestras pequeñas acciones cotidianas pueden ser contribuciones para ayudar a transformar la vida, las condiciones de vida
vuelvo a decir, en concreto, en nuestro país, en nuestra realidad. En el camino me encontré con que si uno trae esta vocación, si en uno se despierta esta vocación, eso el Zen Soto lo acoge justamente bajo la figura del monje, que no es un título, que no es una figura de prestigio, que no es alguien que llegó y se graduó de algo y entonces tiene un grado superior, sino al contrario, es tomar un voto para servir a otros, que tengan acceso a esa misma práctica que a mí me permitió acercarme a todo esto, que me transformó la vida y que desde ahí, y también por experiencia de muchas otras personas, uno sabe que puede ayudar a transformar beneficiosamente la vida de muchas personas en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido de la salud, en el sentido psicológico. Y yo supe de ustedes por Luzbeli Reyes, una periodista destacadísima venezolana, que puso algo de eso en su Instagram, dijo que había ido a conocerlo o alguna clase con ustedes de Zazen, y me llamó tanto la atención porque pienso que parece mentira, no sé si es la curiosidad propia de nosotros los periodistas, pero también yo decía, ella comentaba algo así como que la clase estaba llena de muchas personas. Yo decía, oye, esa sed la hay, la existe. Es la 1:16. Vamos a hacer una pausa musical, mi querida Rosángela Pérez Perdomo, y al regreso, profesor, vamos a conversar un poco de qué es el Zazen, que por cierto, pido disculpas, en Instagram lo escribí mal, es ZZ Zazen, yo lo puse con una S al principio, y quédate conmigo porque al regreso vamos a hablar muchísimo más con el profesor, ¿se dice profesor o monje? Monje Zen. Monje Zen, Yacucho Piñatielo. Ya venimos con más. 8.1 FM, Adulto Joven. Laura Castellanos, en 60 minutos. Continuamos conversando con Yacucho Piñatielo, él es monje Zen y estamos hablando del Zazen. El Zazen, aquí estoy aprendiendo un mundo, señores. El Zazen, yo le decía, ¿tiene algo que ver con el budismo? Profesor, usted me dice, es el budismo. Cuéntanos un poquito el principio del Zazen, en qué se basa la meditación y el silencio, básicamente, pero háblenos un poquito más. Sí, decíamos en el intermedio que efectivamente el Zen es una de las corrientes del budismo, una de las corrientes importantes del budismo, que efectivamente tomaron cuerpo históricamente en países de Asia, y el Zen particularmente viene de una tradición que comenzó en China, se desarrolló en China por muchos siglos y después llegó a Japón, y en Japón la escuela a la que yo pertenezco comienza en el siglo XIII con el maestro Dogen. ¿Okay? Entonces, Zazen, ¿qué es? Es una práctica, ¿verdad? Para ir directo. Meditar. Ajá, entonces aquí es donde viene la parte interesante, porque hoy en día se usa la palabra meditación para todo. Y se aplica a muchas cosas, sí, ¿verdad? Entonces, efectivamente tiene sentido y tiene una utilidad que, por ejemplo, alguien diga, yo tengo una aplicación y yo hago meditación. Que está muy de moda. En la mañana, y bien, entonces, efectivamente, todas esas prácticas parten, la mayoría de ellas de prácticas budistas que han existido por siglos. El budismo tiene 2500 años, el Zazen tiene toda esta historia que yo estaba diciendo, y quienes han desarrollado esas opciones como más abreviadas, más como para el consumo, más para aplicaciones en los celulares, ¿verdad? Han partido, quienes lo han hecho seriamente, han partido justamente de conocer esas prácticas. Entonces, cuando hablamos de Zazen, estamos hablando de la madre, de la base de lo que aquí llamaríamos hoy meditación, ¿verdad? Pero si vamos a esa raíz de la práctica, tenemos que decir que en su origen, lo que hoy en día se llama meditación, en el budismo se le llamaba bhavana, que quiere decir cultivo. Lo que el budismo trajo como práctica, como opción para las personas desde que surgió, ¿verdad? Y con lo cual atrajo a muchas personas que encontraron en el budismo un camino de vida. ¿Qué es lo que es el budismo? No es una fe acerca de una esperanza en una salvación en otra vida, sino es un camino de vida en esta vida para transformar las condiciones, en esta vida para aliviar el sufrimiento. Es una bonita forma de enfrentar la realidad, pero de una forma creo que como más sosegada, más analítica, no ahogarnos en un vaso de agua, que los latinos somos muy así, profesor, así es, ¿no? Más ecuánime, ampliando nuestra visión acerca de la realidad, saliendo de nuestras visiones limitadas, que muchas veces pueden ser egoístas o muy restringidas, y ampliar nuestra visión a las consecuencias de nuestras acciones
y justamente a la realidad de otros y entender que la transformación de nuestra realidad es una transformación que no pasa solo por lo individual, sino justamente siempre por un colectivo. Por un colectivo. Unir juntos hacia el cambio de las condiciones. El profesor está me encanta, profesor, usted es moderno, está en Instagram, @apiñatelión, ¿no? Piñatelión. Con M, Piñatielo M. Exacto, porque termina en E, por eso fue que lo leí así, ¿no? Pero me va a permitir, usted cuando describe lo que es la práctica de Zazen, dice: la práctica de Zazen no es trance, ni evasión, ni anestesia, ni doctrina, ni entrenamiento, ni técnica. Es puerta de entrada a una experiencia del silencio y quietud que nos quita velos, nos da claridad en cada circunstancia, nos abre la vida de los horizontes, y más adelante también dice: es estar presente en cada instante con lo que nos rodea, viviendo en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es una vida espiritual que nos invita sencillamente a estar presentes y atentos. Sí. Uno dice: bueno, pero yo estoy aquí, yo vivo, yo en carne viva, vivo lo que me está pasando. Y no exactamente, porque vivimos desde la representación que nosotros hemos hecho de nuestras circunstancias, de nuestra realidad. ¿Qué es lo que es Zazen? Es la aplicación de todo eso, pero no como un eslogan, no como una doctrina que yo me tengo que comportar así, o un mandamiento de que yo me tengo que comportar así. Zazen es una práctica que nos involucra con todo el ser. ¿Qué quiere decir con todo el ser? Que en Zazen la práctica consiste en postura, respiración y actitud de la conciencia. Yo salgo raspada en las dos primeras, profesor. Estamos ya describiendo, efectivamente. Postura y respiración, mira, puse derecha ahí mismo. Si queremos transformar nuestra manera de relacionarnos con la realidad, tenemos que poner cuidado justamente desde cómo estamos con nuestro cuerpo. Entonces, aquí es donde fíjate que nos salimos un poco de las visiones usuales que se tienen acerca de meditación, de que es alguien que se va a acostar, va a cerrar los ojos y va a hacer algo. Y va a vaciar su mente. Siempre se dice, y vaciar su mente. ¿Okay? Aquí no se trata de vaciar ninguna mente, ni tampoco Zazen es simplemente una relajación, que hay técnicas de relajación y son excelentes y son buenísimas para lo que son, para relajarse. Pero Zazen, aunque tiene un aspecto de soltar tensiones, no es solo soltar tensiones, es mucho más que eso. Nos abre a algo mucho más grande, y ahí es donde está la maravilla de la práctica, que usualmente cuando nosotros la transmitimos a otras personas, la transmitimos diciendo que esto es un tesoro que hemos recibido y un tesoro que cuidamos, y cuidamos justamente haciendo el compromiso. Ese es uno de mis compromisos como monje, con mi maestro, el recibir la ordenación. Hacemos el compromiso de mantener viva esta práctica, nunca abandonarla, porque qué fácil sería que, bueno, ya yo tengo la ropa, ya yo tengo el título, ya no tengo que hacer más nada porque ya lo conseguí. Y resulta que cuando uno recibe la ordenación, como hablábamos al comienzo, este es el comienzo apenas de un camino. Pero usted que habla de la ropa, y bueno, por cierto, esta entrevista la van a poder ver después en Adulto Joven TV. El atuendo de usted se vino vestido de monje. El atuendo me llama muchísimo la atención porque es como un kimono, no sé si se le dice así, y tiene como un bolsito acá en el pecho. Explíquenos un poco el atuendo. Sí. Esto se llama samue. Samue se llama, ok. Quiere decir ropa de trabajo, en realidad. Este es digamos, el atuendo informal de los monjes, ¿ok? Y lo que yo llevo aquí... como un bolsito. Se llama rakusu, no es un bolsito, es en realidad una pieza que ¡ay, qué lindo, profe! Uno cose esto a partir de pequeños retazos de tela, ¿ok? También los laicos, cuando reciben la ordenación como personas que están inscritas dentro del budismo, a los que se les llama bodhisattvas, ¿ok? No son monjes, pero son personas que han asumido el budismo como camino. Estas personas justamente también hacen una costura de algo como esto. Ustedes mismos lo cosen, profesor. Nosotros mismos. Y las letras, y disculpe lo esto lo que escribe soy. el maestro. Y entonces eso que dice allí, disculpe. Esto es unos versos que tienen que ver justamente con esta pieza que se llama Quesa o Pequeño Quesa, ¿verdad? Y aquí están los datos del maestro y el nombre mío de ordenación. Está todo registrado acá. Oiga, qué lindo. O sea, me gustó todo lo que es la simbología. Entonces, ¿qué simboliza esto? Esta pieza de costura de retazos, esto simboliza el manto de Buda. Y los monjes llevamos un manto que es grande y se lleva sobre el cuerpo. Cubre el hombro izquierdo, ¿ok? El hombro derecho queda descubierto y cubre todo el cuerpo. En las diferentes tradiciones budistas existe ese mismo manto. Lo que pasa es que en unas es amarillo, en otras es marrón, en el Zen es negro para los novicios, para los monjes novicios. Me llama mucho la atención. Lo que hacemos nosotros mismos representa justamente el hábito que creó Buda justamente para vestir a sus discípulos, y se cose de retazos porque justamente simboliza que en el budismo nosotros retomamos todo lo que en la vida ha sido dejado a un lado, desechado, todo lo que dejamos como en el lugar de lo descartado,
porque no queremos saber de eso. El budismo rescata todo eso, ¿ok? Lo eleva a la condición justamente de algo que nos va a poner en el camino de la superación del sufrimiento. Qué bueno, porque generalmente uno tiende a tratar de soltar todo eso, porque dicen, suelta, déjalo, bótalo, no, ya va, ven acá, lo vamos a recoger, a ver qué tenemos aquí y qué podemos sacar de provecho para nuestra vida. Con eso podemos volver a Zazen, porque entonces estábamos hablando de que Zazen comienza por una postura en donde estamos sentados con las piernas cruzadas o sobre una silla, eventualmente quien no pueda hacerlo, ¿verdad? Sentarse sobre un cojín, una respiración que es una respiración abdominal que apenas la empezamos a hacer llenando nuestro abdomen de tal manera que baja el diafragma, ¿ok? Hacemos esa respiración que ya induce un estado distinto dentro del cuerpo, ¿verdad? Y nos va a llevar a una manera distinta de conectarnos con lo que está pasando en ese momento. Lo otro es la actitud de la conciencia. Entonces aquí viene lo que tú comentabas, es decir, y que mucha gente le pasa, que dice, yo quiero meditar, pero yo tengo mucho ruido en la cabeza. Todos tenemos mucho ruido en la cabeza. A todos nos pasan muchas cosas por la conciencia. Fíjate, yo digo conciencia porque mente es mucho más grande que eso que vemos en nuestro pedacito de ventanita que tenemos, que es lo que ocurre en nuestra actividad consciente. Bueno, lo que hacemos en Zazen es que no rechazamos nada ni nos aferramos a nada. Entonces, no es que hay que apagar el ruido, no es que hay que poner la mente en blanco, sino simplemente dejar de reaccionar a todo aquello que va viniendo a la mente, y eso no se hace por 5 minutos, sino que le dedicamos un tiempo más largo, ¿ok? Porque se trata de adentrarse en esa experiencia y de adentrarse en lo que va viniendo, lo que vamos dejando ir. Profe, y hablando de tiempo, ya tengo el tiempo. ¿Se puede quedar unos minuticos más? Porque me gustaría la última pregunta, antes de ir a la pausa, que tengo por ley que hacerlo, que nos hable una persona que quiere ya empezar, bueno, dice, quiero empezar a hacer Zazen, qué se necesita y qué puede ver en estas clases. Eso al regreso de esta pausa. @Laura te comunica, @Adulto Joven, nuestros puntos de contacto. Ya venimos. Ay, ya va que el micrófono, ya va. No, el micrófono no, el audífono. 1:38 estamos de regreso con todos ustedes. No, es que es el plug mío de mi audífono que anda medio enfermito. Bueno, estamos conversando hasta ahora con Yacucho Piñatielo. Lo dije bien, monje zen venezolano, que nos está dando una cátedra, que yo estoy aquí embelesada hablando de Zazen. ¿Qué es el Zazen? Bueno, ya ahorita aprendimos, gracias a usted, profesor, que es una de las ramas, ¿no?, del budismo. Me estaba explicando ahorita cuando fuimos a comerciales que el Dalai Lama es una de estas ramas, que es el del tibetano, y usted está en otra, ¿no?, que es el Zazen. Pero aquí en Venezuela se puede practicar. ¿Cuántos practicantes hay y qué necesita el oyente que nos está escuchando ahorita, obviamente, para pues interesarse e iniciarse en esto? Sí, bien, en Venezuela se puede practicar. De hecho, para eso tenemos nuestro grupo de práctica, que en este momento tiene su sede en el centro de Caracas, al lado de la estación del metro de La Hollada. Pueden ubicarnos por la cuenta de Instagram @zensotodocamp, que comienza con Z, y lo que se necesita es sencillamente el interés, tener una motivación por la cual uno quiere introducirse en esta práctica. Usualmente lo que yo he visto en las personas es que cuando uno se acerca a una práctica como esta, uno quiere hacer algún tipo de transformación en su vida. Y ese es el punto de partida. Eso es lo único que se necesita. Por otro lado, Zazen siempre se ha planteado como una práctica universal, no como una práctica para iniciados. Esto no es para gente que tiene que tener cierto nivel educativo o cierto nivel de que quién sabe qué evolución espiritual tiene, para nada. Fíjate que lo describí antes y es algo tan sencillo como eso, pero que efectivamente para realizar eso tan sencillo se requiere de una constancia, de una asiduidad y del sostén de un grupo que te va a acompañar. Para eso también justamente nosotros hacemos este grupo y hacemos la práctica con la guía de un maestro, el que mencioné anteriormente, que es el que me dio a mí la ordenación, que es el maestro Denso Quintero. Con todas esas condiciones tenemos la posibilidad de que cualquier persona se pueda incorporar. Y entonces el requisito es sencillamente querer participar y asistir a alguna de las maneras en donde ofrecemos nosotros la introducción a la práctica, que tenemos un taller mensual
que por cierto este sábado vamos a tener uno de 2 a 4 de la tarde, y la otra opción es asistir cualquier sábado. Nosotros tenemos práctica en grupo presencial todos los sábados a las 10 de la mañana. Las personas que quieran asistir por primera vez pueden venir con nosotros a las 9 de la mañana. Yo les doy la introducción y después la persona se incorpora con nosotros en la práctica de ese día. Es tan simple como eso. Vuelvo a insistir, esto no es una actividad esotérica, no es una práctica esotérica. El budismo está vinculado con la vida. La actividad de un monje zen está en conexión y en compromiso con la vida. Retomo lo que tú planteabas antes, cuando tú decías un monje zen y venezolano. Eso es un punto clave que tú estás tocando, porque efectivamente asociamos usualmente monjes con un contexto de monasterio. Y efectivamente, en determinado momento los monjes pasamos por un periodo de formación en un monasterio, ¿verdad? Que puede ser de 3 meses, 6 meses, 1 año, en donde justamente nos recluimos en un monasterio y hacemos un proceso de entrenamiento. Pero el compromiso de un monje zen, y al menos como yo lo entiendo, el voto es un voto para todos los seres, justamente para llevar esta práctica, para llevar las posibilidades de transformación, para abrir las posibilidades de entrar a un camino de cambio, ¿verdad?, a todas las personas que lo pueden estar necesitando. Y en Venezuela particularmente estamos en un momento en donde efectivamente en todos los sectores sociales, en todos los lugares, hay gente que está necesitando opciones que le ayuden justamente a transformar su manera de relacionarse. ¿Qué tipo de gente acude a ver clases de Zazen? Porque está hablando todo tipo de religión, todo tipo de condición social. Las personas que van y tocan su puerta, las características, es muy, muy heterogéneo, edades. Es diverso en todos los sentidos, diverso en todos los sentidos. De hecho, tú citabas a Luz Meli hace un rato, y ese taller en el que estuvo Luz Meli, primero que fue nutrido, hubo un grupo grande de personas, y las personas que estaban ahí eran diversas en todos los sentidos. Todos variopintos. Desde el punto profesional, desde el punto de vista de las edades, desde el punto de vista de los intereses, desde el punto de vista también de las orientaciones y las identidades sexuales. Era un grupo diverso en todos sentidos. Y el budismo acoge todo eso. Los unió a todos. Sí. Es que me da risa, digo, Luz Meli se la pasa entre Nueva York, no sé qué, y vino a hacer este curso en el centro de Caracas, porque me llamó también muchísimo la atención el centro de Caracas. Es decir, es algo sin mucho aspaviento, sino algo ubicado en voy a hacer el bien, voy a compartir lo que tengo, ¿no? Porque también está como un modismo de que, bueno, no, si eres bueno y si eres zen, tienes que estar en el este de Caracas en una cosa de yoga 5 estrellas, qué sé yo, ¿no? O que si es zen, entonces es una cosa alejada, perdida en una montaña, que no está mal tener un monasterio en la montaña, genial, es sería bello. Un espacio maravilloso, pero justamente vuelvo a lo que te decía, el voto es dirigido a donde está la gente que tiene una realidad en la que necesita o la que puede encontrar opciones que les ayuden a cambiar sus condiciones en función del bienestar. Como te decía antes, el bienestar físico, de la salud, el bienestar psicológico, el bienestar de sus vínculos, así es, el bienestar de su quehacer diario. Lindísimo, profesor. Yacucho Piñatielo, monje zen venezolano, responsable del grupo de prácticas Zen Soto Dokan, ubicado en el centro. Para las 9 de la mañana es importante que se pongan en contacto conmigo. Lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram que dije hace un momento, y tenemos un taller que se hace una vez al mes, el tercer sábado de cada mes, este sábado de 2 a 4 de la tarde. Y me encanta porque está al alcance de todos y todas. Muchísimas gracias, profesor, por tomarse el tiempo. Ay, qué cuchi, profe. Además, usted lo ve y usted parece de verdad un monje zen. O sea, lo ven y el hombre de verdad está montado en personaje, profesor. No sé si usted hace unos años era así, pero tiene toda la pinta de monje zen. Muchísimas gracias, profesor, por traernos de verdad buena energía, buena luz, sobre todo humildad. Muchas gracias. Es desde ahí que hacemos siempre el trabajo y desde el servicio. Gracias por la invitación y espero que tengamos otras oportunidades para hablar de estos temas. Esta va a ser siempre su casa. 1:45 minutos. Continuamos con música y quédate porque todavía nos quedan 60. De estos 60 minutos, pues unos minuticos más. Ya venimos.